A ver, mi estimada Yadira, vamos a empezar ya con nuestro primer invitado. Se trata del ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y además es vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo está, ingeniero Villavicencio? Un gusto tenerlo nuevamente acá en este espacio. Bienvenido. Gracias, buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Agradecerles por la invitación y estamos predispuestos a responder sus inquietudes. Correcto, ingeniero. Ustedes se reunieron con el ministro de Trabajo, el doctor Patricio Donoso, hace pocos días. ¿Qué trataron en esa reunión? Me imagino que discuten el tema este de la reforma laboral que va a enviar en los próximos días el gobierno a la Asamblea. ¿Qué puntos trataron ustedes dentro de esta reunión? Sí, justamente el día jueves tuvimos la primera reunión con el ministro Patricio Donoso, con la viceministra y su equipo de trabajo, donde nosotros planteamos la necesidad de sentarse a discutir 4 ejes. Uno tiene que ver con la política laboral, segundo con la política de generación de empleo, tercero con el tema de resolver la conflictividad laboral que existe en nuestro país y un cuarto punto de que se reestructure el Consejo Nacional de Trabajos y Salarios, donde ese espacio fue creado para de forma tripartita discutir la situación de los trabajadores, la generación de empleo y también el tema salarial. El ministro Donoso ha planteado de su proyecto de ley de oportunidades que ha venido anunciando a través de los distintos medios de comunicación, y nosotros hemos dejado sentado la postura de que el país requiere una sola ley laboral en nuestro país. El ministro ha planteado que el gobierno del presidente Lasso quiere ser distinto, diferente a los otros gobiernos, y nosotros hemos dicho de que si quiere ser distinto en el tema laboral, no se puede seguir con la misma política. Y decimos esto porque durante 14 años y más se han venido creando leyes paralelas al Código del Trabajo. Para poner unos ejemplos, la ley de justicia laboral, las enmiendas, la ley de optimización y empleo juvenil, la famosísima ley humanitaria, que son leyes paralelas al Código del Trabajo y que las vendieron en su momento como la panacea de generar empleo y de proteger los mismos, y que ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, si es que el presidente Lasso va a ser distinto, diferente al resto, no puede seguir con esa política, y los ecuatorianos requerimos una sola ley laboral en nuestro país. Ustedes hablaron también del tema de la ley humanitaria. ¿Esa ley se la va a derogar o se le va a hacer reformas? Cuando discutimos la necesidad que el país requiere una sola ley laboral, estaría planteándose de que si se discute, se debate y se aprueba una sola ley laboral en el país, quedarían derogadas todo el resto de leyes y acuerdos y decretos laborales y decretos presidenciales que han vulnerado derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Entonces, ese es el objetivo. Nosotros hemos dejado sentado de que no es correcto de que hoy se venga hablando de una reforma a la ley humanitaria cuando esa ley hoy tiene a más de 150,000 trabajadores con ingresos de $220 y trabajando las 8 horas. Solo les han reducido los ingresos, no la jornada laboral. Esa ley que dijo que iba a garantizar y que iba a dar estabilidad a los trabajadores que han estado en primera línea, tampoco se ha cumplido, porque con eso la vendieron a la ley, que iban a reconocer a quienes han estado en primera línea. Sin embargo, sigue la misma práctica de siempre, de dar el nombramiento o la estabilidad laboral al compadrazgo o al que tiene padrino, y no a la gente que realmente ha estado salvando vidas para los ecuatorianos. Entonces, no a pretexto de que dicen de que no hay peor precarización que no tener empleo, se puede seguir pensando en precarizar y afectar los derechos de todas las personas. Los derechos universales son para todos. Entonces no se puede seguir teniendo a los trabajadores en categorías, porque no vamos a topar el Código del Trabajo, se nos dice. Significa que no quieren mejorar los derechos universales de las personas. Y por otro lado, una ley de oportunidades para el que no tiene empleo. Entonces, una sola ley laboral en el país para todos los ecuatorianos es lo que realmente se requiere. Caso contrario, nuestra realidad en el tema de
el empleo en el país no van a cambiar. Aunque Pachacutic también ha manifestado que ellos tienen dentro de su agenda la derogatoria de la ley humanitaria, pero en cierta parte también se contradicen porque Pachacutic votó también a favor de esa ley. Sí, justamente el día de ayer tuvimos una reunión con la presidenta de la Asamblea y donde estuvieron participando varios asambleístas de Pachacuti. Recordará usted que en su momento los asambleístas que votaron por la famosa ley humanitaria fueron separados de Pachacuti por no cumplir la posición de la bancada como tal. Y entonces frente a eso es lo que nosotros también hemos dejado planteado ayer a la presidenta de la Asamblea y a los asambleístas que estuvieron en la reunión, que el pueblo ecuatoriano, que las organizaciones sindicales, sociales, que los pueblos y nacionalidades indígenas quieren de que cambie el rol y el papel de la Asamblea y en particular de los asambleístas como tal. Los ecuatorianos quieren ver una verdadera fiscalización, una verdadera legislación por parte de los asambleístas. Y eso significa entonces discutir y aprobar leyes que beneficien a los ecuatorianos como tal. Y frente a eso nosotros presentaremos en los próximos días nuestra propuesta de código laboral y así también una propuesta de una nueva ley de seguridad social. Y entonces hay que pensar en los ecuatorianos, no únicamente en quien tienen empleos y quien no lo tienen. Hay que resolver ese tema, pero si no fortalecemos la economía, si no vacunamos a los ecuatorianos, si no inyectamos recursos en el turismo, en la manufactura, en la pequeña y mediana industria, en el agro, la realidad no van a cambiar. No podemos seguir pensando que las leyes van a generar empleo. ¿Y por qué nos oponemos a los contratos precarios? Porque mire, en el 2019, parte del 2018, se omitieron alrededor de 6 contratos a través de acuerdos ministeriales. El de turismo, el de la agricultura, el ganadero, el tema del contrato bananero. Pero resulta que ese contrato, para poner un ejemplo, en el sector bananero, tiene a más de 250,000 trabajadores sin seguridad social, a más de 100,000 trabajadores ganando menos del salario básico. Y entonces el país no puede seguir con leyes, con acuerdos y con decretos paralelos al Código del Trabajo. Por eso es lo que nosotros ratificamos y mantenemos, que se requiere una sola ley laboral en el país si es que queremos cambiar la política desde el presidente Lasso. Estamos dialogando con el ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ingeniero, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, pero al final tengo una última inquietud para usted. Yadira. Gracias, Jaime, ingeniero, qué gusto. Abogado, perdón. Bueno, hay 3 temas prioritarios para los trabajadores, que es la política laboral, la generación de empleo y la conflictividad laboral por trabajos dignos, salarios también justos. ¿Qué hay en cuanto a estas conversaciones, específicamente en estos temas? Mire, en la primera reunión nosotros dejamos sentado de que queremos establecer una agenda en estos ejes que usted ha anunciado y que son fundamentales para los ecuatorianos. Aspiramos de que en las próximas horas el ministro pueda ya convocarnos. Ha planteado que le demos un día frente a que todavía se están organizando en el Ministerio del Trabajo. Y es fundamental discutir la política laboral, la generación de empleo, cómo vamos a generar empleo ya en la práctica, en los hechos, no en el discurso, no aprobando leyes paralelas vulnerando derechos. Por eso nosotros decimos, hay que pensar en la generación de empleo como un tema fundamental, pero respetando los derechos humanos. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios tiene que ser reestructurado, que lamentablemente ha estado durante 14 años secuestrado y respondiendo a las posiciones de los gobiernos de turno como tal. Ese espacio tiene que ser el espacio donde de una manera tripartita, empleadores, trabajadores y gobiernos, se discute el tema salarial y la generación de empleo. Se ha anunciado que se va a subir a $500 el salario básico unificado. La pregunta es ¿cuándo?
durante los 4 años. Si lo van a dividir los $100 durante los 4 años, va a seguir la misma política, porque significa que van a estar subiendo alrededor de 25 dólares anuales. Y entonces seguimos con lo mismo, no se respeta la Constitución, no se establece políticas para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante estos 2 años alrededor del 60%, y lamentablemente no comprendemos de que si hay yo diría buenos salarios, va a haber circulante, y si hay circulante hay demanda, y si hay demanda hay producción, y si hay producción hay empleo. Entonces aspiramos de que el ministro Donoso en los próximos días convoque para discutir estos 3 ejes que son fundamentales para los ecuatorianos. Bien, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha dicho que su compromiso es contra el desempleo, contra la informalidad de trabajo que también existe, y de acuerdo a los índices pues demuestran que 7 de cada 10 ecuatorianos o no tienen trabajo o están en el empleo pero con la informalidad. ¿Qué queda por aportar y contrarrestar en estos puntos si ustedes tienen una nueva conversación con él y si la van a tener? Mire, primero creo que los ecuatorianos y los trabajadores aspiramos de que se nos entregue la propuesta para ahí analizar y dar nuestro punto de vista, pese a que nosotros certificamos que no es correcto seguir hablando de leyes paralelas al Código Laboral, porque hasta el momento no se conoce real el tema del contenido de la propuesta que viene anunciando el ministro Donoso. Es a base a la reunión que se ha planteado, a base a los mismos pronunciamientos que él ha dado en los diferentes medios de comunicación. Un tema de que él lo planteó en la reunión es de que no podemos coartar el derecho al joven a estudiar y a trabajar. Y hemos dicho de acuerdo, ahí no hay diferencias. Las diferencias están en la forma y en los mecanismos que ellos plantean. Y entonces, primero hay que garantizarle al joven el derecho a estudiar. Segundo, si queremos darle la oportunidad que trabaje y estudie de acuerdo, entonces ejecutemos el trabajo parcial permanente, que significa 4 horas diarias, 20 a la semana, 80 al mes, con todos los beneficios establecidos en la normativa vigente. Eso es lo adecuado. Hay que discutir que el joven que hace prácticas preprofesionales o pasantías sean consideradas como experiencia laboral, porque hay que cambiar ese elemento que se plantea de que no se le contrata porque no tiene experiencia laboral. Entonces, ¿cómo va a tener experiencia laboral si no se le da la oportunidad que demuestre él sus habilidades en las diferentes áreas que está predispuesto a realizar? Entonces, estos aspectos son importantes, y entonces aspiramos de que se establezcan estas mesas de trabajo en el tema de la política laboral. Y la segunda es el tema de la conflictividad. Existen en nuestro país conflictos laborales. Mire, 1.200.000 trabajadores fueron despedidos en el 2020. Más del 60% ni siquiera ha cobrado sus liquidaciones de acuerdo a la normativa de nuestro país. Existe la contratación colectiva que tiene conflictos y otros aspectos más. Entonces, eso es otro tema que se requiere sea tratado, porque se está afectando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Son aspectos que nosotros aspiramos de que se escuche, porque si se llama el gobierno del encuentro o del reencuentro, pero solo nos convocan a escucharnos y no se toma en consideración las exigencias, las demandas y las propuestas de los distintos sectores, como que la realidad no va a cambiar. ¿Cree usted que estos inconvenientes o anormalidades que se vienen dando desde el gobierno anterior puedan ajustarse con las conversaciones que el grupo que usted representa van a tener o van a seguir teniendo con el ministro de Trabajo? Por supuesto que sí. El ministro ha planteado la necesidad de seguir debatiendo, de seguir discutiendo, de seguir consensuando, si cabe el término, normativas, y nosotros hemos dicho, si es que esas normativas van en el esmero de beneficiar a todos los ecuatorianos, ahí estaremos contribuyendo, dando nuestro granito de arena. Pero hemos dejado sentado también nuestra postura firme, que no vamos a permitir que el gobierno
y a través del Ministerio del Trabajo se siga imponiendo leyes que afectan a los ecuatorianos. Esa realidad tiene que cambiar y aspiramos entonces que dentro de los diferentes diálogos que vamos a tener en los próximos días podamos ir discutiendo, debatiendo y resolviendo las necesidades de los ecuatorianos. Mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime sería que las leyes laborales alternativas que presentan al Código del Trabajo, ¿ustedes están de acuerdo o no y por qué? Mire, no estamos de acuerdo por lo siguiente. Rápidamente, se nos vendió la famosa ley humanitaria. Ya hemos dicho, esa famosa ley humanitaria ha dejado a 1.200.000 personas en la desocupación y a 150.000 con ingresos de $220. En el 2015 se nos planteó la famosa ley de justicia laboral. Esa ley lo que sirvió es para eliminar el 40% de las pensiones jubilares y ponerle techo a las utilidades en el sector privado. La ley de optimización y empleo juvenil para quitarnos el 1% del fondo de cesantía. Las enmiendas que se aprobaron para eliminar el sindicalismo de clase del sector público. Entonces, si hacemos un análisis de durante estos 14 años y más, las leyes paralelas que se han creado al Código del Trabajo, más del 80% lo que han hecho es vulnerar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Por eso no estamos de acuerdo porque que se siga hablando de leyes paralelas al Código del Trabajo, sino sentarse a discutir una sola ley laboral para los ecuatorianos. Porque en la práctica y en los hechos, en los actuales momentos, hasta existe una conflictividad de normas, porque unas son ordinarias, otras son orgánicas, y de acuerdo a la jerarquía de las leyes, de la Constitución, las leyes orgánicas están por encima de las ordinarias. Entonces, estas leyes que se han creado paralelas han sido orgánicas y que desconocen los mismos derechos establecidos en el Código del Trabajo que está vigente desde el año 38. Por eso es de que nosotros consideramos de que no es correcto que se siga con la misma práctica y con la misma política laboral en el país. Gracias, abogado. Jaime. Abogado, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, a inicios o antes de empezar el gobierno, el presidente Guillermo Lasso anunció de que a los que ganan más de $550 había que cobrarle un impuesto. Pero luego esto fue como para pulsear a ver qué tal, a ver si la gente reaccionaba, pero como hubo reacción, tanto de los trabajadores y de las redes sociales que se manifestaron, como que eso quedó allí. Pero ahora intentaron también nuevamente decir que el tema de los que ganan más de $930 hay que grabarles con un impuesto. Pero ese impuesto ya existe. ¿Qué criterio merece las declaraciones que ha dado el ministro Cueva? Y de alguna manera, no sé si esto es como para pulsear a la población, a ver si acepta. ¿Cuál es la lectura que le da a usted? Salimos del pozo para caer en la cueva, decimos los trabajadores y los ecuatorianos frente a los ministros de finanzas. Y entonces no se puede seguir pensando en establecer pronunciamientos o normativas de seguirle metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos, cuando lo que se requiere es que cobren a los evasores de impuesto más de 3.500 millones de dólares, que pongan un impuesto a la renta a los que tienen recursos en paraísos fiscales, que revisen los contratos de Claro y Movistar, los contratos de petroleros. Y entonces ahí están los recursos, el tema que para ellos se les hace facilito seguir resolviendo la crisis, metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores y al pueblo de nuestro país. Y eso no es adecuado, no es correcto. Entonces, nosotros decimos, mira, hay una perspectiva de que el pueblo ecuatoriano se pregunta, ¿habrán cambios en este gobierno? Pero cuando se viene repitiendo una y otra vez las mismas políticas neoliberales que están afectando hoy a los ecuatorianos, emitidas por el anterior gobierno, como que esa perspectiva se desvanece. Y entonces el gobierno del presidente Lasso y su equipo de asesores debe entender que los ecuatorianos ya no aguantan
más que le sigan metiendo la mano al bolsillo, que le sigan aplicando las políticas neoliberales. Y me refiero a esto con el tema de los combustibles. Liberación de los combustibles. Hace pocos días entrevistaba yo aquí al economista Pablo Dávalos y justamente él hablaba de los grandes evasores de impuestos. Y voy a compartir parte de esa entrevista, un pequeño extracto de lo que nos dijo y cómo se evaden los impuestos y cómo podría también cobrarse impuestos a los que más tienen. Ahí está Ecoavisa, por ejemplo, está Teleamazonas, que no pagan ni el 1%, Ecoavisa creo que paga 0,55%, no llega ni el 1% estos grandes medios de comunicación, el comercio, etcétera, ¿no? Grupos como los Arninsky, por ejemplo, que controlan la corporación El Rosado, no llegan al 1,5%, 1,2%, los RAI 2%, etcétera. Creo que los que más pagaban era el Rodiza Crespo con el 7%, ¿no? Schullenberg con el 7% de impuesto a la renta sobre sus ingresos totales. Y cuando, claro, yo vi la cifra de activos, también me quedé impresionado porque es más que el Producto Interno Bruto. Mira, si grabamos los activos y el patrimonio, podemos triplicar lo que ellos pagan en impuesto a la renta. Y solo a ellos, ¿no? O sea, no a los empresarios medianos ni pequeños, ¿no? Solo a estas 960 personas. Si a esas 960 personas, es decir, no a los 17 millones de ecuatorianos, sino a las 960 personas, les grabas un impuesto al patrimonio y un impuesto a los activos, tienes no menos de 3.000 millones de dólares ahí, no menos de eso, ¿no? Solucionado el déficit fiscal. Ahí estaba una propuesta del economista Pablo Dávalos justamente hablando de 965 familias que no están pagando impuestos como debe ser. Mire, comparto con el pronunciamiento, yo asumiría a otras instituciones que no pagan impuestos. Está el Banco de Guayaquil, está el Banco de Pichincha, está Produbanco, los El Juri, entre otros que recordará usted, les condonaron multas, intereses y recargos por tercera ocasión. Mire, y entonces ahí están los recursos. El tema es de que no se atreven a plantear que paguen impuestos de acuerdo a sus ganancias, Mire, para poner un ejemplo, en el 2020, Grupo La Favorita ha tenido alrededor de 300 millones de dólares de utilidades en plena pandemia. ¿Cuántas fuentes de empleo generó? ¿Cuánto paga de impuesto? Mire, y entonces por eso es de que no es correcto que se anuncie por parte del ministro Cueva de que sea el pueblo ecuatoriano de que siga pagando la crisis en nuestro país cuando hay alternativas que lamentablemente no se toman en consideración. Ingeniero, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en este espacio. Gracias a ustedes, buenos días, un abrazo a la distancia. Gracias al ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE.